Antes de que existieran ciudades, templos o muros donde escribir la historia, existía la noche. Y en el silencio de la prehistoria, el ser humano aprendió su primera lección. El miedo era una advertencia. Una rama que se quebraba podía ser un depredador. Un viento fuerte podía anunciar tormenta. Un cielo rojo podía significar muerte. El miedo fue el primer maestro de la humanidad. Y fue gracias a él que corrimos, huimos, escalamos, inventamos herramientas, hicimos fuego. Sin el miedo, tal vez nuestra especie ni siquiera estaría aquí. Pero en aquella época, el miedo existía para proteger. Hoy, ya no sabemos a quién protege, ni a quién sirve. Los bastidores del miedo, del instinto al control. Cuando surgieron las primeras ciudades del Valle del Indo, surgió también la necesidad de explicar lo inexplicable. El monzón que se retrasaba, la inundación que destruía cosechas enteras, el sol que desaparecía durante un eclipse, el temblor distante que hacía moverse la tierra. El miedo ganó símbolos, ganó rituales, ganó historias. Para muchos pueblos antiguos de la región, las fuerzas de la naturaleza eran mensajes divinos. La lluvia en exceso era señal de desequilibrio. La sequía era castigo. El trueno era la voz de los cielos. El miedo se convirtió en el ritmo de la vida, en narrativa, en una herramienta para intentar controlar aquello que nadie entendía. Y por primera vez, el ser humano comprendió que el miedo podía ser contado. Durante la Edad Media, el miedo dejó de ser mito y se convirtió en ley. El miedo al infierno, a la peste, a las brujas, a los demonios. El miedo al juicio de Dios. El miedo a la espada del rey. Era un mundo donde la duda era pecado y la obediencia garantizaba la supervivencia. El miedo organizaba la sociedad, limitaba elecciones, determinaba quién vivía, quién moría, quién obedecía. La oscuridad no estaba solo en las calles estrechas. Estaba dentro de la mente de las personas. El miedo se convirtió en institución. En el siglo XIX, el miedo cambió de rostro. Ahora era invisible. Microbios, epidemias silenciosas, contaminación que asfixiaba, máquinas que sustituían personas, ciudades que crecían más rápido que la comprensión humana. Era un miedo sin forma, sin nombre, sin color. Y cuanto más avanzaba el mundo, más se sofisticaba el miedo. El progreso trajo luz, pero también trajo nuevas sombras. El siglo XX inauguró algo que la humanidad nunca había visto: el miedo colectivo. Sirenas de guerra, propaganda política, radios anunciando bombas, televisores transmitiendo el fin. El imaginario de toda una generación fue moldeado por la posibilidad constante de la destrucción. Bastaba presionar un botón, y el mundo se acababa. El miedo dejó de ser individual, se volvió global, se volvió estrategia, se volvió arma. Hoy, el miedo no ruge como un depredador. No marcha como un ejército. No aparece en los cielos como una señal divina. El miedo de hoy es silencioso. Es el miedo al fracaso, a la soledad, a la escasez, a la inestabilidad, a un futuro que nadie consigue prever. Es el miedo de la vida real, de las cuentas, de las expectativas,
de las presiones invisibles que aplastan sin hacer ruido. Es un miedo que nadie confiesa, pero que todos sienten. El miedo siempre ha sido usado como arma, pero hoy se ha convertido en engranaje. Los políticos prometen seguridad, vendiendo miedo. Las empresas venden protección, creando inseguridad. Los medios amplifican riesgos, fabricando amenazas. La sociedad crea estándares que nadie consigue alcanzar. El miedo se volvió un producto, una moneda, una forma de control que atraviesa siglos. Y lo más peligroso no es el miedo que sentimos, es el miedo que aceptamos sin darnos cuenta. Nadie conoce el futuro. Y tal vez eso sea lo que más ha asustado a la humanidad a lo largo de toda su historia. Cambio climático. Crisis que aún no han llegado. Descubrimientos que pueden convertirse en problemas. Lo desconocido, que se acerca lentamente. Cuanto más sabemos, más percibimos todo lo que todavía no entendemos. Y tal vez, el miedo al futuro sea en realidad el miedo a nosotros mismos. El miedo no muestra lo que le falta al mundo, muestra lo que nos falta a nosotros. El miedo revela lo que protegemos, lo que evitamos, lo que deseamos, lo que nos negamos a ver. El miedo es un espejo. Y cada época revela un reflejo distinto. Tal vez el verdadero problema nunca haya sido el miedo, sino lo que hacemos con él. Porque al final, el miedo solo existe donde existe algo que importa. Y tal vez, esa sea la parte más humana de todas. Los bastidores del mundo es un espacio para comprender lo que nos hace humanos. Las ideas, emociones e historias que moldean quienes somos. Si esta reflexión te tocó, te invito a explorar otros contenidos del canal. Dale like, suscríbete y comparte. Así, juntos podemos seguir iluminando lo que hay detrás de nuestra historia.